El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Salmo viene un poco, ¿verdad?, como a suavizar la primera lectura, que es una lectura muy dura y que hemos de tener muy en cuenta. Nosotros, con la nueva doctrina y con la nueva teología, pronto le damos la vuelta y siempre decimos que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es perdón y que Dios a todos nos salva. Sin embargo, esta página es contundente y que no es para meternos miedo, sino para advertirnos realmente cómo tiene que ser nuestra relación con Dios y la exigencia de la fidelidad y de la entrega y del seguimiento y de la escucha y de la actuación en consecuencia. No podemos ir por el mundo los cristianos, ¿verdad?, como personas que no le conocemos a Dios. Y ayer decíamos que Dios, de alguna manera, a todos nos va dando una responsabilidad, a todos nos va capacitando para llevarla a cabo, a todos nos va acompañando para que seamos verdaderamente fieles, y que de esos todos elige a unos cuantos para que de manera muy particularísima y personalísima podamos seguirle. Y no solamente seguirle, sino verdaderamente configurarnos con Él. Y entonces, en palabras, ¿verdad?, de Clara y Francisco, no solamente seguir sus huellas, no solamente es el seguimiento, no solamente es la imitación, sino que es realmente una configuración que nos ayude a ser testigos y testimonio del amor de Dios en nuestra vida. Enséñame, Señor, tu santidad significa aceptar todo un programa, todo un proyecto de vida, de libertad, de amor, de fidelidad, para que este mundo que yace en tinieblas y en sombra de muerte sea arrancado de las garras del mal y pueda vivir en la libertad de los hijos de Dios. Eso es lo que en definitiva la liturgia de hoy está presentando precisamente para nosotros. Y es que este texto del profeta Amós, ¿verdad?, siempre nos tiene que interpelar en nuestra vida fraterna, en nuestra vida de comunidad, en nuestra vida de entrega. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Hoy la iglesia está hablando, trabajando, enseñándonos como a unos niños cómo tenemos que caminar juntos, ¿sí?, con esa palabra sinodalidad, que no es un invento de la iglesia, sino que es precisamente el proyecto primero del Espíritu de Dios. Donde hay caos va generando, ¿verdad?, un orden, y ese orden siempre va a estar en armonía y en alabanza al Padre, pero en comunión, todos. Porque si no es desde esa perspectiva, entonces no podremos realmente vivir y dar testimonio de ese Dios que nos ama tanto, de ese Dios que sale
a rescatar a su pueblo y de ese Dios que es capaz de salvarnos. La alianza entre el Señor e Israel es salida y liberación. No es quererse aferrar a algo, pero esa salida y esa liberación es ir al encuentro con Él, es vivir desde Él y es siempre estar en responsabilidad con los compromisos adquiridos. No puede ser motivo de exoneración del compromiso para el pueblo de Israel, que no puede sentirse asegurado a ultranza por un Dios indiferente o cómplice. El Dios de Israel se preocupa de su pueblo, lo libera para que se vuelva semejante a Él, a fin de que le imite y le siga. Es padre, no padrino, es aliado, no protector, es madre, no suplente. Las 7 preguntas retóricas del texto preparan la clarificación de la necesidad que tiene Dios de hablar por boca del profeta para que le escuchen, porque solamente alguien que dentro de la comunidad, dentro de los hombres, conoce la realidad de los hombres, no porque Dios no la conozca, pero Dios se vale, ¿sí?, de los mismos hombres para hacer llegar su mensaje. Dios se vale de las mismas personas para hacernos volver a Él. Entonces, lo que sale a flote es, sin embargo, la verdad de la relación de alianza entre el Señor y su pueblo. Siempre cuando el Señor nos habla en clave de alianza, reclama nuestra fidelidad. Siempre. La alianza es entre dos, y cuando una parte la rompe, la otra queda a la deriva. ¿Y cuántas veces no es Dios el que nos deja a la deriva? No es Dios el que nos deja en alta mar. No es Dios el que se duerme en sus laureles. Somos nosotros los que rompemos esa alianza. Somos nosotros los que muchas veces nos descubrimos incapaces de vivir en esta verdad, en esta entrega, en esta generosidad, de no avergonzarnos de Él. Y entonces, por eso precisamente, Yahvé, ¿verdad?, nos va a advertir en cuanto a las consecuencias de la ruptura de esa alianza. Y claro, es necesario entrar en una dinámica y conocerle a Dios de otra manera. Entrar en una relación con Él no meramente romántica, sino en cuanto a compromiso, ¿sí?, en cuanto a acoger verdaderamente esa vida de santidad que Él nos da. Enseñarnos su santidad significa aceptar un estilo de vida como Él. Significa vivir de la experiencia de Él y darnos cuenta que en medio de las vicisitudes de la vida, sean las que sean, Dios está con nosotros. La experiencia del abandono del Señor, de la iglesia que abandona a Jesús y de la experiencia de Jesús de sentirse abandonado, es la que hace que ésta corra peligro. Todas seguramente recuerdan, ¿verdad?, aquella imagen tan escalofriante en plena pandemia, cuando el Papa Francisco sale, ¿verdad?, en medio de la plaza de San Pedro para aquellos momentos de oración por la humanidad, donde tiene de fundamento este texto, donde reconoce, ¿verdad?, que todos vamos en la misma barca, que nos hemos alejado de Él, que nos hemos olvidado de Él, también los consagrados y consagradas. Porque hoy nuestra vida deja mucho que desear de auténticos y verdaderos cristianos y por lo tanto consagrados, al menos la mía. Y nos alejamos, nos olvidamos que somos familia, nos olvidamos que somos iglesia, nos olvidamos que vamos caminando juntos. Y entonces esta página del Evangelio marca hasta el fondo verdaderamente
la realidad de alguien que se aleja de Dios. Rogar al Señor, acercarse a Él y despertarlo. Despiértate, Señor, ¿por qué duermes? Es el grito del corazón, es el grito de la humanidad, es el grito de alguien que ha entendido que no puede vivir sin Dios, que no puede hacer como que vive con Dios. Yo siempre insisto, San Francisco fue genial en algunas o en casi todo lo que escribió y de sus frases que él tiene. Lo que uno es ante Dios, eso es y nada más. Y lo primero que somos ante Dios es ser hijos. Pero a veces, ¿sí?, nos comportamos como si no lo fuéramos. Y todavía nos hacemos pensar a nosotros mismos cínicamente de que Dios no se va a enterar y de que Dios no lo va a tener en cuenta. Claro que lo tendrá en cuenta, porque no es un títere. No le puedo decir hoy que le entrego mi vida y mañana estársela dando al diablo. Entonces, esto es real. A Dios no lo vamos a engañar. Y esto es algo muy delicado, porque lo sabemos. Entonces, imploramos la protección de Dios, pero luego vamos implorando otras cosas. Cuidado. Entonces, es necesario volver a encontrarnos a nosotros mismos como creyentes, ¿sí?, para que podamos vivir a la altura de los hijos de Dios, como fieles, como discípulos, y encontrar a Jesús y en Jesús el Señor, el Cristo, el Kyrios, el Mesías, el Salvador. Si no nos basta con Él, entonces estamos perdidos. La tempestad en la vida personal, en la vida comunitaria, en la vida eclesial, en la vida familiar, en la vida social, siempre va a ir en contra de Dios. Personificada, ¿verdad?, en la iglesia, pero al final en contra de Dios. Fíjense, sí, ahorita como estamos, ¿verdad?, con 5 cismas a la puerta. Entre estos, la realidad de estas mujeres, que ya no se les puede llamar clarisas porque ya no lo son, que se han apartado de la iglesia. Y no lo son porque ellas son las que renegaron de la iglesia y porque ellas fueron las que se alejaron, no porque la iglesia las corrió. Entonces, ¿hasta dónde llega realmente nuestra relación, nuestra confianza en Él? ¿Sí? Para ser capaces de hacer precisamente de esta tempestad, de este signo de muerte, de este signo de desolación, de este signo de peligro, la fortaleza de la fe y creer verdaderamente en Cristo Jesús. La tempestad siempre será calmada cuando estamos en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios no significa estar 40 minutos durmiéndonos en la capilla. No significa eso. Estar en la presencia de Dios significa vivir en coherencia las 24 horas del día, los 365 días del año, amándole, sirviéndole y adorándole solamente a Él. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia, en primera, de esta certeza, de que no estamos solos, de que Él camina con nosotros. Y en segunda, que seamos conscientes de su presencia para que nuestra vida sea capaz
de vivir en relación con Él a través también del servicio a nuestras hermanas y a quienes servimos.